crear otros mundos a través de la literatura o de fomentar el pensamiento crítico, la reflexión, la conexión con la realidad a través de los diversos ensayos que pueden llegar a las manos de cada uno de nosotros a través de los libros. Bueno, estos son dos asuntos fundamentales de los que estaremos hablando hoy con Óscar Hernández Bernalete, el embajador Óscar Hernández Bernalete, quien forma parte del proyecto Remo. ¿Saben lo que es el proyecto Remo? Pues de eso vamos a hablar cuando iniciemos esta conversación con nuestro invitado. MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi Camino a Japón presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes en este espacio con el oído en la letra a Óscar Hernández Bernalete, embajador de carrera. Y me voy a permitir, en primer término, presentarlo como lo merece. Es embajador de carrera jubilado, fue profesor en la Universidad del Cairo, en la Universidad Central de Venezuela y en la José Tadeo Lozano de Bogotá, de Colombia. Es escritor. Fue director general de Economía y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y director general de Negociaciones Internacionales en el Instituto de Comercio Exterior. Además, panelista en litigios comerciales en el marco del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Voy a comprimir esta presentación porque si no se nos va a ir media hora conociendo su extensa, dilatada y comprometida carrera. Fue negociador y coordinador del Grupo de los 77 de China en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, África en 2002, representante alterno de Venezuela en la Organización Mundial del Comercio en 1997 y 2001. Fue cofundador del Centro de Capacitación Migratoria y director Fundación del Espacio Abierto. Además, es presidente de la Fundación Viaja Verde y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Fede Cámaras, miembro consultivo del Consejo Editorial de Press Digital Group Barcelona, además miembro de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Resulta que un día él... Gracias por estar con nosotros. Gracias. Resulta que un día Óscar se encontró con un regalo inesperado, recibir la herencia de un legajo de libros tras la muerte de un amigo cercano. Recibir esta herencia disparó la creación del proyecto Remo, una iniciativa que busca fomentar la lectura a través del intercambio de libros y de conocimientos en espacio público. Además de este asunto, vamos a conversar con él cómo se ejerce la ciudadanía a través de la lectura y a través de los libros. ¿Cuántas personas, cuántos venezolanos no tienen acceso a un libro en Venezuela? ¿Cuántos venezolanos están privados de la posibilidad de viajar a otros mundos, de conocer los universos que se recrean en las páginas o simplemente fomentar un pensamiento crítico a través de la literatura, de teorías, de ensayos que así lo permitan? Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y bueno, quisiéramos en primer término que nos contaras cómo se dio esta iniciativa, cómo han impactado desde que están en las calles, dejando huella con estas microbibliotecas que han instalado, cómo estas microbibliotecas están sobreviviendo a las malas mañas que tenemos algunos venezolanos. Sí. Bueno, muchas gracias, Aymara. Felicitaciones por este espacio maravilloso. Sin duda es una contribución a generar espacios para seguir viendo la cultura como algo fundamental y central en cualquier sociedad. Me encanta el tema del programa y lo que estás haciendo. Y bueno, y gracias por invitarme a hablar del proyecto Remo, que es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Uno en la vida, tú leíste un currículo allí de 1000 cosas que uno ha hecho en la vida. Absolutamente, y me salté la mitad. Pero bueno, pero por ejemplo, es una de esas cosas maravillosas que uno le llega en algún momento, en una etapa, porque te permite primero insertarte más en tu país, preocuparte por lo social, contribuir a la generación de lazos sociales entre la población, y hacer cosas que tú dices, oye, cosas simples, pero que al final te llenan y son muy bonitas. Independientemente que lo otro también fue maravilloso, los temas de la burocracia, la diplomacia, las relaciones internacionales.
Y este proyecto nace como nacen muchas cosas en la vida, una semillita que uno no sabe para dónde iba y que comenzó a dar fruto. Efectivamente, como lo mencionaste, un gran amigo, Argenis Martínez, un periodista muy importante, muy estudioso, un gran lector, analista, vicepresidente de medios, fue el vicepresidente del Diario Nacional hasta que fallece, y un grupo de amigos me dicen, mira, Oscar, quedaron los libros de Argenis, ¿por qué no te quedas con los libros? Entonces, bueno, efectivamente, grandes amigas de Argenis, Patricia Rodríguez y Patricia Espadaro, tenían unos libros guardados en las maletas del carro, no saben qué hacer, los entregaron unos en algún sitio y bueno, cuando me di cuenta llegaron a mi casa con cajas y cajas de libros. Entonces, bueno, esos libros los ordené, los puse en la casa y en algún momento me dio ese pánico que le pasa a uno cuando uno tiene una biblioteca en su casa, que siempre llega gente y te dice, wow, toda esta biblioteca, ¿y tú te has leído todos esos libros? Entonces, por supuesto que es la pregunta del terror, porque al final puedes tener una biblioteca muy grande y no necesariamente te has leído muchos libros. Algunos son de consulta, otros son libros técnicos, otros son literatura, etc. Entonces, bueno, yo dije, y tampoco quiero que esto se sume a mi biblioteca, que se va a llenar de polvo, como le pasa a uno con la biblioteca, y quiero hacer algo que había visto. O sea, eso que había visto tiene que ver con las buenas prácticas, que es algo que yo le recomiendo mucho a la gente, a los políticos, a los venezolanos en general. Aprendamos las cosas buenas sin complejo lo que hacen en otras partes. Y entonces se me ocurrió ver algo, dije, bueno, pero si es que yo he visto lo de las famosas, que me encanta además en muchas partes, las famosas casitas de libros, y por qué yo no arranco con esta iniciativa. Entonces mandé a hacer una casa, la puse fuera de mi casa. Una casa de madera. De madera. Dibujémosle a nuestra audiencia y a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿cómo es esa casita de libros, Oscar? Exacto, es una casa de madera, que esta primera la hicimos con madera reciclada, es muy linda, caben entre 60 y 80 libros. La puse en la pared externa de mi casa para que la comunidad pudiera disfrutarlo. Entonces inauguramos esa casita con los libros de Argenis. Argenis era un gran lector de novelas, poesía, etc. Pero estamos hablando que tu casa está en una calle cerrada, donde tiene ahí, en esta primera biblioteca han tenido acceso solamente las personas que viven en la calle cerrada. Bueno, y después. Al principio, ahí también circula alguna gente porque hay algunos centros de salud que están por lo cual pasa por la calle. Okay. Hubo gente que se enteró de la casita y vinieron de afuera, pues son buscadores de libros, a ver qué libros encontraba. Bueno, entonces en la inauguración de esa casita hicimos una inauguración con un grupo de amigos de Argenis, sus colegas periodistas, etcétera. En la inauguración van entre ellos dos jóvenes muy talentosos, muy vinculados al trabajo social en la ciudad, que son Andrés Scholler, conocido como Andrés Cholita, como Andrés Cholita, sí. Y José Ignacio y José Nicolás Briceño, que son grandes entusiastas, y cuando terminé la inauguración, les pareció estupenda la idea. Me dice Andrés, Oscar, ¿y por qué no hacemos algo con esto? Eso se puede replicar, esto podría ser un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente le dije, bueno, vamos a hacer un proyecto y vamos a llamarlo Remo, en honor a Villa San Remo, donde operan una serie de fundaciones de tipo social en Los Chorros, y arranquemos. Entonces, bueno, estupendo, esta cosa que tú haces en plena calle, caminando, despidiéndonos, vamos a hacerlo. Bueno, efectivamente, el día... No quedó en palabras, entonces. No, quedó como vamos a hacerlo, muy, muy venezolano, vamos a hacer algo. Hay una señora de la organización Miranda que fue por la casa, vio la casita, dijo, yo quiero hacer una organización Miranda, y para hacer el cuento corto, a los 15 días estábamos abriendo una casita similar en la organización Miranda. Andrés y José Nicolás, que son unos cohetes llenos de entusiasmo, que tienen la energía, mira el proyecto, vamos con el proyecto, y cuando nos dimos cuenta comenzamos a mandar a hacer las casitas, a colocarlas. La propia organización Miranda nos pidió una segunda casa, nos pidieron en La Carlota, nos pidieron en Petare, nos pidieron en Filas de Mariche, nos pidieron en El Paraíso, nos pidieron en Puerto Cabello, por cierto, que inauguramos dos, nos pidieron en la urbanización Horizonte, nos pidieron en La Urbina. Cuando nos hemos dado cuenta, y seguramente me falta nombrar algunas, ya tenemos a la fecha de hoy 15 casas instaladas en Caracas en apenas 4 meses. Oscar, ¿de dónde surge el eslogan del proyecto Remo? Toma un libro, deja un libro. Lo dije mal, ¿verdad? ¿O lo dije bien?
Sí, toma un libro, deja un libro. Ok, ¿de dónde surge este eslogan? Es el leitmotiv, que digamos que es el corazón de la dinámica de Proyecto Remo. Sí, bueno, el objetivo es precisamente ese, y ese es un poco el concepto que tienen todas estas librerías abiertas que hemos visto en el mundo, lo que yo te comentaba de las buenas prácticas. Y nada, toma un libro porque tienes el derecho a llevártelo, pero contribuye para que la biblioteca siga funcionando dejando un libro. Y si eso no ocurre, se rompe el ciclo. Bueno, nosotros entonces desde el Proyecto Remo estamos súper abastecidos de libros y estamos pendientes cuando una comunidad o o Los Ángeles que tenemos encargados de las bibliotecas nos llaman y dicen, mira, nos hace falta libro, nosotros los reponemos. ¿Y cómo saben qué tipo de libros llevar a cada comunidad? Narrativa, ensayo, teoría, libros infantiles, Sí, cuentos, nos concentramos poemas. mucho en literatura, en la narrativa, en los libros infantiles. Por supuesto, a veces hay libros académicos. Lo que no incluimos son enciclopedias, por ejemplo, porque es un tema de peso. Ujú. Entonces, bueno, cuando nos han donado enciclopedias, las tenemos también para proponerlas, para ser donadas a las universidades, porque ahorita se está dando un tema muy interesante en las universidades, que las bibliotecas quieren reaparecer como una fuente importante de formación y muchos profesores hoy quieren que los alumnos vayan a las fuentes primarias. O sea, no es que conseguiste en la red sobre un tema, sino que quiero ver que usted tomó el libro del autor, usted vio esa bibliografía, Claro. usted verificó algo que no puede siempre conseguir en las redes. Entonces, bueno, vemos hoy que hay un gran esfuerzo por también tener libros y de allí la importancia de que también donemos, por ejemplo, como son libros especializados a ciertas escuelas en las universidades, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco el objetivo de toma y deja. Y ha sido un éxito muy importante porque con una gran simpleza y una gran sencillez estamos dando una contribución a que miles de libros que están estancados, que están en bibliotecas, que están guardados, que ya la gente los leyó o los quiere hacer circular, tienen un lugar donde ir y formar parte del reuso de los libros, que es algo que nos entusiasma mucho porque al final funciona el proyecto y nos alegra que eso sea así. Iniciativas además que son reflejo de lo que ocurre en el primer mundo, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, donde no es en una casita de madera, pero sí es en una cabina antigua de teléfono que se Sí, registran estas bibliotecas sí, puntuales. sí. Bueno, las experiencias en el mundo son variadas. En estos días veía una muy linda una persona que desarrolló esta misma idea en Uruguay y lo hacía con neveras abandonadas. Entonces las repintaba, las ponía en un sitio llena de libros y esa es una biblioteca abierta. Bueno, una experiencia maravillosa, en primer lugar, es demostrar la honestidad del venezolano. Hasta ahorita, nuestra microbiblioteca, la gente no se lleva los libros. Hay personas que se pueden llevar un libro porque se enfrentan a la microbiblioteca, se interesan en un libro, no tienen uno para llevar. Y cuando hemos topado con alguien así que está en la duda, uno le dice, llévate el libro. Nosotros lo que queremos es que los libros circulen, que pasen por muchas manos, por todo lo que significa la posibilidad de tener libros, de leer, de, de insertarse en la imaginación que te permite la lectura. Pero la mayoría de la gente se ha comportado con mucha decencia. En esa microbiblioteca no hay llave, no hay orden de firmar y dejar constancia que usted se llevó un libro, no hay nadie que vigile y nos ha dado una gran sorpresa ver la constancia y el respeto que la gente ha tenido por los libros. Y quien busca los libros es porque quiere aprender. Ahí en la microbiblioteca hemos logrado que la primera parte de las casitas sea dedicada a libros para niños. Entonces tú ves a los niños, ves a los padres buscándoles los libros y ha sido una muy bonita experiencia, porque detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Generar tejido social, llevar otra vez al venezolano que busque la lectura, volver a darle la importancia a la lectura a través del libro, porque nuestra opinión es que no es lo mismo leer en un libro de papel que un libro digital. Que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente para Exacto. tener un libro digital, ni cuenta con datos, ni Sí. acceso a internet para poder descargar un libro digital. Exacto. Y hay una manera, es un acceso distinto, mientras que con el libro, ese contacto, ese tiempo limitado, que no bajo presión, que encuentras en estos libros, además que son reusados. Y ese libro rehusado, además, tiene una cantidad de cosas maravillosas, porque no solamente es el autor, es el editor,
es el que diagramó el libro, la librería original donde a lo mejor apareció ese libro, sino que es que esos libros tienen su propia historia después del tiempo. A veces uno abre un libro y se encuentra con mensajes, se encuentra con hojas secas, se encuentra con una poesía y los subrayados que son increíbles porque uno ojea estos libros, ve un subrayado y se queda pensando, ¿por qué esta persona le daría tanta importancia a esta frase, por ejemplo? Entonces los libros vuelven a vivir. Estos libros de reuso también son importantes en un momento de crisis. O sea, tenemos una escasez de librerías, la gente tiene dificultades para acceder a los libros, comprarlos, y entonces hoy les damos la oportunidad de que tengan acceso a esos miles de libros que hay en todo el país, que muchos están guardados, muchos están en biblioteca. Hemos encontrado mucha gente que sus padres fallecieron, o personas que se han mudado, etcétera, que tienen esta cantidad de libros que a veces no saben qué hacer o los tiran a la Y basura. botar un libro a la basura es un pecado. Es un pecado. Entonces, bueno, llegan, van a nuestro centro de acopio, nos ofrecen los libros, nosotros por supuesto los revisamos, si hay libros que están contaminados, por supuesto, los desechamos, pero fundamentalmente en las microbibliotecas no hay límite al tipo de libro, o sea, no hay condicionamientos en términos a qué línea de pensamiento del libro, si qué autores, etcétera. Las microbibliotecas son parte de la extensión de la libertad y eso es parte de ese esfuerzo y ese logro que tenemos en estos momentos con este proyecto. Has mencionado palabras y frases que para mí en esta conversación son claves y a las que sumo el ejercicio de ciudadanía a través de la lectura, que son libertad y construcción, yo diría más bien reconstrucción del tejido social a través de la lectura. ¿Cómo puede entenderse que gente que no come 3 veces al día tenga hambre de leer? Bueno, mira, si uno ve la historia universal, por lo menos la de los últimos siglos, uno siempre va a ver capítulos e imágenes de personas que estaban muy empobrecidas o estaban en la guerra o estaban en la línea de combate y tú veías a la gente sacando un libro. O sea, la lectura es algo que te llena también, te nutre. No es necesariamente una contradicción el de tener necesidades físicas y la necesidad de estar permanentemente alimentando tu intelecto. Y eso es algo que por supuesto es maravilloso, porque lo que queremos además es que la gente no solamente vuelva a la lectura, sino que tenga la capacidad de encontrar sabiduría, que no te lo va a dar, por ejemplo, la tecnología. En la tecnología, estos teléfonos que todos tenemos en la mano, encontramos mucha información. O sea, nadie va a negar lo útiles y lo importante que son, pero ahí no está la sabiduría. La sabiduría está en la posibilidad de que puedas reflexionar junto a un autor, alguien que dedicó tiempo a escribir, dedicó tiempo a pensar y a dar elementos y bases para construir imágenes que son fundamentales para desarrollar el conocimiento, para entender el mundo en que vivimos, comprender situaciones. Entonces, todo eso hay que reconstruirlo. Si nosotros vemos ahorita las últimas estadísticas que se han realizado sobre el tema de la comprensión de lectura en Venezuela, estamos a unos niveles muy bajos, tanto en la lectura como en la matemática. Entonces, y eso es un ejercicio, la lectura es un ejercicio permanente que hay que hacerlo. No hay que devorar libros, hay que asimilarlos. Y yo creo que esto es una pequeña oportunidad de darle a la gente, darle la opción de que tengan acceso, que es lo más importante, porque no puedes leer si no tienes acceso a libros que ya han pasado por otras manos, que están allí, que son gratis y que de alguna manera te pueden permitir dar una contribución en el tiempo a los jóvenes especialmente. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Tu vida hubiese sido diferente si no hubieses tenido acceso a la lectura desde pequeño? No, en lo absoluto. O sea, la lectura, tener la posibilidad de haber leído, tener la posibilidad de haber convivido en colegios y en universidades que me incentivaron la lectura, por supuesto, me abrió un panorama y una visión de mundo que no la hubiese tenido si no hubiese tenido esa oportunidad. Voy a proceder a hacerte las preguntas de rigor que le hago a todos mis invitados. Cuando Petkov cruzó el Atlántico, cuando Petkov navegó el Atlántico, ¿de qué se trata este libro? Bueno, esto es un libro que tuvo la osadía el editor Sergio Dávar de publicarme en un momento muy complejo, hace 3 años, donde
el tema editorial ha estado tan difícil en Venezuela, un texto que escribí sobre la travesía que hizo Petkov cuando cruzó el Atlántico, siendo un hombre ya sobre los 50 años, ya era un importante dirigente político, candidato presidencial, y me llamó mucho la atención que un político venezolano haya tenido esa valentía de montarse en un velero muy pequeño y cruzar el Atlántico. Y esto lo hablas tú desde el conocimiento de quien es amante de las velas, además. Exactamente. Entonces, por el hecho de que yo hago vela, ver esto que yo nunca fui capaz de hacerlo, sí lo Estás a tiempo. sí lo hizo mi hijo, no, yo creo que ya pasé ese tiempo, pero mi hijo Oscar sí lo hizo hace 3 años, cruzó el Atlántico en un velero. Bueno, entonces era una oportunidad de contar esa narrativa y la mezclé un poco con mi pasión y mi visión también por la vela. Y fundamentalmente el texto resume y tiene lo que fue la bitácora de navegación, el diario de navegación de Pecoff, donde él va narrando desde el primer día que se monta en ese velero y todo lo que pasa por su mente, todas las sensaciones, los pensamientos que tiene sobre su familia, sobre su país, etcétera. Y bueno, me pareció que era maravilloso haber tenido la oportunidad de haber conseguido ese diario de Petkov y de allí entonces nació la idea de cuando Petkov navegó el Atlántico. ¿Cuál es el libro que has leído que más te ha gustado y cuál es el libro que has leído que te ha marcado? Bueno, fíjate, esa es una pregunta que te la voy a responder. Son dos preguntas, no así, me la vayas a sí. responder en una sola. No, te voy a responder de una manera un poco pragmática. No hay como un libro realmente que diga fue el libro que me marcó, porque cada libro te marca de acuerdo a situaciones de la vida, Claro, tus distintas etapas, absolutamente. o sea, la etapa de joven, la etapa de adulto, la etapa profesional, etcétera. Y hay libros que en algún momento los leíste y nunca te diste cuenta lo importante que eran hasta que pasó algo que tenía que ver con tu cotidianidad. Entonces, han sido muchos libros que he asimilado más que otros. Hay un texto de las crónicas de la ceguera, por ejemplo, de José Saramago, que fue un libro muy importante cuando lo descubrí, porque me dio una esencia de la condición humana en los momentos de dificultad y cómo somos capaces de la introspección y de hacer cosas terribles para la sobrevivencia en unas sociedades complejas como las que nosotros vivimos. Oscar, ¿te definirías como un soñador apasionado para comprender cómo te embarcaste en un proyecto como Proyecto Remo? Sí, bueno, en primer lugar, sueños, que siempre hay muchos en distintos temas, pero lo más interesante y para mí lo más bonito de este proyecto es encontrarme con estos jóvenes maravillosos venezolanos que apuestan al país, apuestan a lograr que el país salga de la crisis, que tienen entusiasmo. O sea, están en este proyecto ahorita, pero están en otros proyectos, por supuesto. Y eso te da un ímpetu, te dan ganas de hacer cosas, y yo creo que eso es un aliciente importante en el país que vivimos y ante la crisis que tenemos. Entonces, bueno, por supuesto que constantemente aparecen otras cosas, porque uno es inquieto, quiere aprovechar al máximo el tiempo, quiere contribuir en lo que uno pueda, ya bastante hemos dado al servicio de la nación en otras áreas, pero bueno, queremos contribuir y sobre todo también a veces ver lo micro como algo importante, cómo hacer cosas pequeñas, cosas que van directamente a las comunidades, que ayudas a personas, que ayudas a jóvenes, que ayudas a muchachos talentosos que están por allí. Entonces, eso es como la contribución hacia el futuro, ¿no? Es como cuando el libro, yo a veces pienso, veo en las microbibliotecas, en la que tengo más cerca de la casa que la que veo un joven que llega y se lleva un libro, yo a veces digo, ¿cuál se llevaría? ¿Qué será lo que va a pasar después que lo lea? ¿Qué cambios puede haber en esa persona? Entonces, bueno, eso es algo eso te da para escribir un texto, un buen texto además, sí, un buen cuento. Son buenas experiencias, definitivamente son buenas experiencias. Ahorita tuvimos por ejemplo, una experiencia muy interesante en Puerto Cabello, gracias a Abril, que es un centro cultural nuevo en el casco histórico de Puerto Cabello. Se montó una microbiblioteca a solicitud de ellos. Entonces, claro, una frustración que al poco tiempo
el concepto de lleva y deja no se dio, sino que la gente se llevó los libros. Y entonces, bueno, ¿pero qué sería lo que pasó? Entonces descubrimos que mucha gente se llevaba los libros porque son turistas que van de Valencia, Caracas, Maracay y se encuentran con la microbiblioteca y nadie va preparado a dejar un libro. Pero la tentación de llevárselo porque les interesa un libro, pues bueno, entonces en estos días que volvimos a llevar una segunda microbiblioteca, pasamos a ver esta, les llevamos más libros para fortalecerles. Y en ese momento estaba una muchacha que venía, que estaba llevándose un libro y yo le digo, oye, disculpa, ¿también estás dejando un libro? Me dijo, sí, sí, porque yo vi en las redes sobre esta microbiblioteca y vengo de Valencia y quería también dejar un libro. Entonces ella ya había hecho el proceso. Pero bueno, entonces eso se te dio porque son turistas. Pero, por ejemplo, hemos visto casos de muchachos alrededor de las microbibliotecas sentados en el piso, hojeando libros, discutiendo. Y ahora una de las cosas que estamos planteando es que toda esta red social de comunidades que tienen las microbibliotecas, sin necesidad de tener una infraestructura amplia, importante, sino en su pequeña localidad o en las pequeñas plazas donde se han colocado o en los centros de los conjuntos residenciales, hacer actividades puntuales, poesía, cuentacuentos, etcétera, y que sea el background la microbiblioteca. Escuchándote, me imagino, te escucho y recreo en mi mente esa escena y me pregunto si el conocimiento puede ser un enemigo indestructible para quien no quiere tener ciudadanos educados y ciudadanos formados. Exactamente. O sea, en la medida que tengas conocimiento, que estés preparado, que tengas formación, te pueden pasar todas las planadoras por encima, pero siempre estarás allí muy claro con tus ideas, firme en tus propósitos, desarrollando valores, desarrollando riqueza intelectual y tratando en lo posible de hacer el bien común, que al final es el resultado de toda esta capacidad que tenemos del aprendizaje. Oscar, ¿cómo pueden conectarse las personas que nos están escuchando ahorita en vivo, que nos van a ver después a través de las diversas redes sociales, @ConElOídoEnLaLetra en Instagram, en TikTok, en mi cuenta YouTube Aymara Lorenzo, para ser partícipes del crecimiento y la expansión del proyecto Remo? ¿Y de qué manera pueden hacerlo? Yo, por ejemplo, cuando llegó Oscar, le dije, voy a hacer limpieza de mi biblioteca la semana que viene para entregarle al proyecto Remo una buena cantidad de libros que puedan tener vida e historia en otras manos. ¿Cómo pueden hacer las personas? Sí, bueno, mira, hay un correo electrónico que es proyectoremo1071 @gmail. Allí nos pueden enviar información o nos pueden hacer las consultas. Tenemos unos criterios, por supuesto, desarrollados de qué se requiere para poder trabajar con nosotros en la instalación de una microbiblioteca. Es decir, que no solamente libros, también pueden donar madera, pueden donar materiales. Todo lo que puedan hacer, o incluso adquirirlos. Hemos tenido personas que dicen, mire, yo quiero en mi comunidad, entre mi comunidad vamos a recolectar, por ejemplo, para poder pagar la microbiblioteca, porque hay que mandarla a hacer, etcétera. Claro. Eso tiene, nosotros tenemos lo que llaman el know-how de todo lo que hay detrás de la microbiblioteca en términos de facilitación de los libros, el cuidado de la microbiblioteca, cómo utilizarla y formar parte de la red de comunidades que las tienen, y eso por supuesto es un valor agregado. Hay empresas privadas, por ejemplo, a las cuales invitamos que quieran hacer un proyecto social de apoyo, por ejemplo, en esta área, podemos colocar en las microbibliotecas. Sector público que quiera desarrollar un programa de microbibliotecas en su comunidad, que nos convoque y con mucho gusto podemos hacer también un grupo de lo que yo llamo las casitas para que las puedan tener en sus comunidades. O sea, es un proyecto abierto y sobre todo lo que queremos es que esos libros se rescaten. Eso que tú leíste que nos vas a llevar, bueno, mucha gente va a descubrir el amor secreto que dejaste en el libro. Es probable. No los revises, no los voy a porque revisar. te lo advertí. Mándalos como tú los tienes. Porque cuando uno busca en estos días, este libro, por ejemplo, que es una novela extraordinaria que se llama de Sebastián Edward, que es El misterio de las Tanias, que es una novela que tiene que ver... Muéstralo para que lo vean Sí. en el live las personas. Este es un libro que me encanta, que tiene Arriba. que ver... ¿Lo tienes? Sí. Ajá, ok. Ajá. Es un tema, es una novela que tiene que ver con unas espías. Pero por algo lo trajiste, que así que echa el cuento. No, sí, lo traje porque además, mira las cosas que se encuentran, ¿no? No sé qué significaría esto en algún momento determinado. Esto seguramente fue un molde para cortar algo o Sí. para pintar algo. Y hay Hasta una hay carta. papeles, sí, hay cosas que uno las va encontrando
y las va abriendo, pero es que encontré Oh, que, wow. que en este libro había, por ejemplo, este escrito, y dice, todos tenemos el corazón un sueño para Venezuela. El mío, un país sin pobreza, sin discriminación, sin listas tascón y sin hombres grandes, sino hombres nobles. Qué belleza. Permíteme mostrar esto para que las personas que nos están viendo en el live puedan apreciar los tesoros y las historias que tiene cada libro, como ha contado Óscar Hernández Bernalete en este episodio de Con el oído en la letra a propósito del proyecto Remo. Sí. Bueno, y en eso estamos. Ojalá que quienes nos escuchen y ahora nos ven por todas las redes, se entusiasmen con el proyecto Remo, nos contacten. El Instagram permanentemente estamos recibiendo solicitud de información. Las comunidades que quieran tener una microbiblioteca, por favor, estamos totalmente dispuestos a apoyarlos. Son obras que al final van a ver los beneficios. Inauguramos una en la urbanización Horizonte, que fue dedicada a Guillermo Morón, y fue muy lindo porque fue su hijo y fue su nieta a la urbanización donde él fue el primer presidente de la Asociación de Vecinos. Ajá. Entonces, bueno, ya fallecido, un gran historiador venezolano. Que por cierto tenía una biblioteca espectacular, yo tuve oportunidad de entrevistarlo y tenía era prácticamente el sótano de la casa, una biblioteca con me acuerdo que fue el primer libro incunable de mi vida que yo vi, y lo vi en su casa. Sí, en bueno, una entrevista y maravilloso haber tenido a su familia y que su comunidad, porque una de las cosas que pasa en el proyecto es que cada microbiblioteca está dedicada a alguien, pero eso lo decide la comunidad. Bueno, entonces le han dedicado microbibliotecas a personas increíbles que eran invisibles, y gracias a las microbibliotecas se hacen visibles con razones objetivas porque su comunidad decidieron hacerles el reconocimiento. Inauguramos el sábado en la Urbina, en una plaza muy bonita, inauguramos una microbiblioteca, y una de las señoras allí de la comunidad que participó dijo, yo les traía un regalo por la inauguración de la microbiblioteca, y ella es una cuentacuentos. Y se ha lanzado allí unos cuentos maravillosos alrededor de la gente, y todo el mundo lleva algo que tomar. O sea, la gente asume con entusiasmo la posibilidad de tener esa casita llena de libros y de acceso a su comunidad. La lectura es motivo de fiesta, entonces. Así es. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado hoy en Con el oído en la letra para conversar sobre el proyecto Remo. Les repito su cuenta Instagram, @Proyecto Piso Remo. Por allí pueden conectarse con estas almas de buena voluntad que están convencidas, como lo es Óscar, a quien conozco personalmente, de que la lectura es un asunto fundamental en el ser humano como una forma de construir tejido, como él mismo lo mencionó al inicio de esta conversación, como una forma de liberarse, como una forma de volar, de viajar y también de formarse y ser ciudadano. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado con nosotros hoy en este espacio, Con el oído en la letra. MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi camino a Japón presentaron Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.